El sol de Ciudad de México se filtraba por las cortinas de seda italiana que María había escogido con tanto esmero para su departamento en Polanco. A sus 32 años, había logrado casarse con Alejandro Rivero, heredero de una de las familias más influyentes del sector inmobiliario en México. 3 años de matrimonio que parecían perfectos desde fuera, pero que por dentro comenzaban a mostrar grietas imposibles de ignorar. María se miró al espejo mientras ajustaba los aretes de perlas que Alejandro le había regalado en su último aniversario. La cena anual de la familia Rivero era esa noche, y como siempre, sentía un nudo en el estómago. No por la reunión en sí, sino por tener que enfrentar a Sofía, la hermana mayor de Alejandro, quien nunca había ocultado su desaprobación hacia ella. ¿Lista?, preguntó Alejandro, entrando a la habitación ajustándose la corbata. A sus 35 años, mantenía esa sonrisa segura que la había enamorado, ese aire de quien sabe que el mundo está a sus pies. Casi, respondió María, aplicando una última capa de labial rojo. ¿Crees que este vestido está bien para la ocasión? Alejandro apenas la miró. Sí, perfecto. Pero apúrate, ¿sabes cómo se pone mi madre si llegamos tarde? El restaurante exclusivo en Las Lomas había sido reservado completamente para la familia Rivero. Al llegar, María sintió las miradas evaluadoras de sus cuñadas y las tías de Alejandro. Siempre la misma sensación, estar bajo un microscopio, cada gesto analizado, cada palabra medida. Doña Carmen, la matriarca de los Rivero, le dio un beso seco en la mejilla. María, querida, qué bueno que pudieron llegar a tiempo. Su tono insinuaba que esperaba lo contrario. Buenas noches, doña Carmen, respondió María con una sonrisa ensayada. La cena transcurrió como siempre. Conversaciones sobre nuevos proyectos inmobiliarios, chismes de la alta sociedad mexicana y comentarios velados sobre cuándo María y Alejandro tendrían hijos. María había aprendido a navegar estas aguas, respondiendo con sonrisas educadas y comentarios neutrales. Fue durante el postre cuando todo cambió. ¿Y cómo va la decoración del departamento nuevo?, preguntó Sofía, mirando directamente a María. Espero que esta vez hayas consultado con un decorador profesional. La última vez que visité, esos muebles que escogiste parecían interesantes. Su risa delicada pero venenosa resonó en la mesa. Me gusta mezclar estilos, respondió María manteniendo la compostura. El eclecticismo refleja personalidad. Ah, ¿personalidad? Eso explica muchas cosas, continuó Sofía, tomando su copa de vino. Aunque hay que tener cuidado. Al final, eres solo una inquilina con anillo en la familia Rivero. Los bienes inmuebles siempre serán de los Rivero, ¿no es así, mamá? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. María sintió que se le helaba la sangre. Sofía. La voz de doña Carmen sonaba más divertida que represiva. ¿Qué? Solo digo la verdad. Ella debería saberlo, continuó Sofía. Todos sabemos por qué Alejandro se casó con ella. Era bonita, joven, y venía de una buena familia, aunque sin fortuna. Perfecta para dar hijos Rivero, sin complicaciones de herencias compartidas. María miró a Alejandro, esperando que la defendiera. Él tomó un sorbo de su whisky y sonrió incómodamente. Sofía siempre tan directa, dijo él, como si fuera una broma familiar. En ese momento, María sintió algo quebrarse dentro de ella. No eran solo las palabras de Sofía, era el silencio cómplice de Alejandro, las risitas contenidas alrededor de la mesa, la mirada satisfecha de doña Carmen. ¿No vas a decir nada más?, preguntó María a Alejandro, su voz apenas controlada. Vamos, no hagas un drama. Mi hermana solo está bromeando. ¿Bromeando? Me acaba de llamar una inquilina con anillo frente a toda tu familia. Alejandro se inclinó hacia ella, bajando la voz. Estás exagerando como siempre. Así es, Sofía. Ya la conoces. Fue ese, como siempre, lo que colmó el vaso. María se levantó lentamente, tomó su bolso y, ante la mirada atónita de todos, derramó deliberadamente su copa de vino tinto sobre el mantel blanco de lino. Si soy solo una inquilina, entonces no tengo por qué preocuparme por las manchas en la propiedad de los Rivero, ¿verdad? Y con eso salió del restaurante con la dignidad intacta, pero el corazón destrozado. El taxi la dejó frente al edificio de Polanco. Al entrar al departamento, María no encendió las luces. Se quitó los tacones y se sentó en la oscuridad, las luces de la ciudad parpadeando a través de las ventanas.
Las palabras de Sofía resonaban en su mente, inquilina con anillo. Lo peor no había sido la humillación pública, sino la traición de Alejandro. 2 horas después, escuchó la puerta abrirse. Alejandro entró, encendió las luces y la encontró sentada en el mismo lugar. ¿Se divirtieron después de mi salida?, preguntó María con voz serena. Por Dios, María, hiciste un escándalo por nada. ¿Por nada? María se levantó. Tu hermana me humilló frente a toda tu familia, y tú no solo no me defendiste, sino que me acusaste de exagerar. Sofía es así con todos. Deberías estar acostumbrada después de 3 años. ¿Acostumbrarme a que me traten como si fuera una oportunista que se casó por dinero? ¿Como si no tuviera valor más allá de dar hijos, Rivero? Alejandro se aflojó la corbata. Estás sacando todo de contexto. Fueron comentarios sin importancia en una cena familiar. ¿Sin importancia? María sintió que la rabia finalmente se apoderaba de ella. ¿Sabes qué es lo que realmente me duele, Alejandro? Que me hiciste creer que me amabas por quien soy, pero ahora veo que solo me ves como un adorno, como una pieza más en el imperio Rivero. Eso no es cierto. Te amo, pero mi familia es importante para mí. No puedo estar en medio de estas peleas tontas entre tú y Sofía. No es una pelea tonta. Es sobre respeto, Alejandro. Respeto que tu familia nunca me ha dado y que tú nunca has exigido para mí. Alejandro se sirvió un whisky exasperado. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me pelee con toda mi familia por unos comentarios? Quiero que me defiendas, que les dejes claro que soy tu esposa, no una empleada temporal de la familia Rivero. Estás siendo melodramática. Mañana se te pasará. María lo miró fijamente. Recordó cuando se conocieron en aquella galería de arte, cómo la había perseguido durante meses, enviándole flores, llevándola a cenar a los mejores restaurantes. Se había enamorado no solo de su atractivo y posición, sino de cómo la miraba, como si fuera la única mujer en el mundo. ¿Dónde había quedado ese hombre? No, Alejandro, esto no se me va a pasar mañana, ni pasado, ni nunca. Porque no es un incidente aislado, es el patrón de toda nuestra relación con tu familia. ¿Qué estás diciendo exactamente? Que no voy a seguir tolerando este trato. O pones límites claros con tu familia, especialmente con Sofía, o tendremos que reconsiderar este matrimonio. Alejandro dejó su vaso con fuerza sobre la mesa. ¿Me estás amenazando con divorciarte por un comentario de mi hermana? No. Te estoy diciendo que merezco respeto como tu esposa, y si no puedes dármelo, entonces quizás nunca debimos casarnos. Se miraron en silencio, el abismo entre ellos creciendo por segundo. Necesito pensar, dijo finalmente Alejandro, tomando sus llaves. Voy a dormir en el departamento de Reforma. Cuando la puerta se cerró tras él, María sintió un extraño alivio mezclado con dolor. Por primera vez desde que se casó con Alejandro, había dicho exactamente lo que pensaba, sin filtros ni miedo a las consecuencias. Al día siguiente, María llamó a su única verdadera amiga en ese círculo social, Claudia, quien estaba casada con un primo de Alejandro, pero nunca había encajado completamente en la familia Rivero. Ya era hora, dijo Claudia cuando María le contó lo sucedido. Esa familia tiene la toxicidad como tradición familiar. No sé qué hacer ahora, confesó María. Parte de mí quiere luchar por mi matrimonio, pero otra parte se pregunta si hay algo por qué luchar realmente. Primero necesitas información, respondió Claudia. Sé que no te va a gustar lo que voy a decirte, pero hay rumores sobre la verdadera razón por la que Alejandro se casó contigo. ¿Qué quieres decir? Se dice que doña Carmen le dio un ultimátum. O se casaba antes de los 33, o perdería su parte en la empresa familiar. Apareciste en el momento justo. María sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Me estás diciendo que nuestro matrimonio fue una transacción de negocios? No sé si es verdad. Son rumores, pero explicaría muchas cosas, ¿no? Esa noche, incapaz de dormir, María comenzó a revisar documentos antiguos. En el fondo de un cajón encontró una carpeta con el contrato prematrimonial que había firmado. Lo leyó con nuevos ojos, notando cláusulas que antes había pasado por alto. Una en particular llamó su atención. En caso de divorcio, ella no tendría derecho a ninguna propiedad, solo a una compensación económica fija que ahora le parecía irrisoria. Inquilina con anillo, murmuró para sí misma. Quizás Sofía había sido más honesta que cualquiera en la familia Rivero.
3 días después, Alejandro regresó al departamento. Parecía cansado, con ojeras marcadas y la barba sin afeitar. María estaba en la sala, revisando documentos. «He estado pensando», comenzó él. «Quizás tengas razón. Debí defenderte mejor. Hablaré con Sofía para que se disculpe». María lo miró evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Por qué te casaste conmigo, Alejandro?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «¿Qué? Porque te amo, por supuesto. ¿O porque tu madre te dio un ultimátum sobre la empresa familiar?». Alejandro palideció visiblemente. «¿Quién te dijo eso?». «Entonces es verdad». María sintió una punzada de dolor, pero también una extraña claridad. «Todo este tiempo he sido solo una pieza en el juego de los Rivero». «No es tan simple, María». «Sí, mi madre me presionó para casarme, pero yo te elegí a ti porque realmente me enamoré». «¿Y el contrato prematrimonial? ¿Las cláusulas que prácticamente me dejan en la calle si nos divorciamos?». «Eso es estándar en familias como la nuestra. Protección patrimonial, nada personal». María se levantó, caminando lentamente por la sala. «¿Sabes lo que he descubierto estos días? Que nunca he sido realmente tu esposa. He sido una adquisición, como uno de tus edificios de lujo. Bonita por fuera, funcional, pero sin voz ni voto real en las decisiones importantes. Estás siendo injusta». «¿Injusta? Tu hermana me humilló públicamente, tú me acusaste de exagerar, y ahora descubro que nuestro matrimonio se basó en un ultimátum familiar. ¿Dónde está la injusticia en mis palabras?». Alejandro se pasó las manos por el cabello. «Te estás enfocando en lo negativo. Hemos tenido buenos momentos, hemos construido algo juntos». «¿Qué hemos construido exactamente?». «Este departamento es tuyo, la empresa es de tu familia. Incluso mi posición social depende de tu apellido. ¿Qué es realmente mío en esta vida que llevamos?». Un silencio pesado cayó entre ellos. Por primera vez, María vio vulnerabilidad real en los ojos de Alejandro. «Te quiero, María, a mi manera, pero te quiero. Tu manera no es suficiente, no para mí». María tomó una carpeta del sofá y se la entregó. «Encontré algo más mientras investigaba, algo que explica muchas cosas». Alejandro abrió la carpeta y palideció al ver su contenido. Eran documentos de una antigua auditoría interna de Rivero Inmobiliaria, mostrando irregularidades en la adquisición de terrenos ejidales en Quintana Roo, transacciones dudosas, pagos a funcionarios, falsificación de firmas de campesinos. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó con voz temblorosa. «En tu caja fuerte, la que crees que no sé abrir». María lo miró fijamente. «Ahora entiendo por qué tu familia es tan hermética. ¿Por qué mantienen ese control férreo sobre quién entra y quién sale? No es solo esnovismo, es protección. No entiendes lo que estás viendo, son prácticas comunes en el sector. Sobornar funcionarios, falsificar documentos, despojar a comunidades indígenas de sus tierras. ¿Esas son prácticas comunes?». Alejandro cerró la carpeta. «Mi padre construyó este imperio de la nada. Hizo lo que tenía que hacer en tiempos difíciles. Y ahora tú y Sofía continúan su legado. Por eso ella me odia tanto, ¿verdad? Teme que descubra estos secretos familiares, que algún día decida hablar. Nadie te creería. Sería tu palabra contra la de una de las familias más poderosas de México». María sonrió tristemente. «¿Ves? Ahí está el verdadero Alejandro Rivero. No el hombre encantador que me cortejó, sino el heredero dispuesto a proteger el imperio familiar a cualquier costo». Alejandro se acercó a ella. «¿Qué quieres, María? ¿Dinero? ¿Una mejor compensación en caso de divorcio?». «Quiero la verdad, solo eso. La verdad es que este país funciona así. Siempre lo ha hecho. Los negocios grandes requieren cierta flexibilidad moral. ¿Y tu matrimonio conmigo también requirió flexibilidad moral?». Alejandro guardó silencio por un momento. «Al principio sí. Me casé contigo por el ultimátum de mi madre. Pero llegué a quererte, María. Eso no fue fingido. ¿Me quisiste como se quiere a una persona o como se quiere a una posesión valiosa?». No necesitó respuesta. La vio en sus ojos. «Mañana me iré de aquí», dijo María con una calma que la sorprendió a ella misma. «No quiero nada de los Rivero, ni propiedades, ni dinero, ni el apellido. No seas absurda. ¿A dónde irás? ¿Cómo vivirás? Eso ya no es tu problema». Esa noche, mientras Alejandro dormía en la habitación de invitados, María hizo copias digitales de todos los documentos comprometedores. No sabía si algún día los usaría,
pero se sentía bien tener algo de poder por primera vez desde que se casó con un Rivero. El apartamento de Claudia en La Condesa era pequeño pero acogedor, lleno de colores y arte que doña Carmen habría considerado de mal gusto. María se instaló en la habitación de invitados, agradecida por tener un lugar donde reconstruirse. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Claudia una noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza. «No lo sé. Tengo mi título en Historia del Arte. Podría volver a trabajar en alguna galería. Y con lo que descubriste sobre los negocios de los Rivero», María miró hacia el horizonte de la ciudad. «Podría hundirlos. Tengo suficiente evidencia para iniciar una investigación seria. Pero no lo harás, ¿verdad? No por venganza. Sería caer en su mismo juego de poder y manipulación». La semana siguiente, María recibió una visita inesperada. Sofía Rivero estaba en la puerta del apartamento de Claudia, impecablemente vestida como siempre, pero con una expresión que María nunca había visto en ella: miedo. «¿Podemos hablar?», preguntó Sofía, sin su habitual tono condescendiente. En la cafetería de la esquina, lejos de oídos indiscretos, Sofía fue directa. «Alejandro nos dijo lo que encontraste. Queremos saber qué planeas hacer». «¿Por eso viniste? ¿Para averiguar si voy a exponer a tu familia?». «Vine porque quiero entender por qué no lo has hecho ya. Cualquier otra persona en tu lugar habría pedido millones por su silencio». María la miró con curiosidad. «¿Es así como funciona tu mundo? ¿Todo tiene un precio?». «El mundo funciona así, María. No es cuestión de mi mundo o el tuyo. Te equivocas. Hay cosas que no tienen precio. La dignidad, por ejemplo». Sofía la estudió con nuevos ojos. «Nunca te entendí realmente. Siempre pensé que eras como las otras, buscando el apellido Rivero y la vida de lujo. Ese fue tu error. Nunca te molestaste en conocerme. Era más fácil etiquetarme como una oportunista. ¿Por qué te casaste con mi hermano entonces?». «Porque lo amaba. Tan simple y tan complicado como eso». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. «Nunca quise a Alejandro como tú», confesó finalmente Sofía. «Siempre fue el favorito de mi madre, el heredero designado, aunque yo nací primero. Supongo que parte de mi resentimiento hacia ti era en realidad hacia él. ¿Por eso me llamaste inquilina con anillo? ¿Para herirlo a él a través de mí? Quizás. O quizás solo estaba repitiendo lo que me habían enseñado toda la vida, que los Rivero estamos por encima de los demás». María sonrió tristemente. «Qué solitario debe ser vivir así. ¿Qué quieres a cambio de tu silencio?», preguntó finalmente Sofía. «Nada de los Rivero. Solo quiero mi libertad y que respeten mi decisión de alejarme». Sofía la miró incrédula. «Eso es todo. Eso es todo». 2 meses después, el divorcio se finalizó discretamente. María no pidió más que lo que había traído al matrimonio y una pequeña suma para establecerse de nuevo. Para sorpresa de todos, fue Sofía quien intervino para que la compensación fuera más justa, argumentando que era lo mínimo que podían hacer después de 3 años. María encontró trabajo en una galería emergente en Roma Norte, especializada en artistas mexicanos contemporáneos. El sueldo era modesto comparado con la vida de lujo que había llevado como señora Rivero, pero cada peso era suyo, ganado con su conocimiento y pasión. Una tarde lluviosa, mientras organizaba una nueva exposición, recibió una visita inesperada. Alejandro estaba en la puerta de la galería, tan elegante como siempre, pero con algo diferente en su mirada. «Te ves bien», dijo él, observando cómo María dirigía a un equipo de jóvenes artistas. «Me siento bien», respondió ella simplemente. «¿Podemos hablar un momento?». En la pequeña cafetería de la galería, Alejandro parecía fuera de lugar entre los artistas bohemios y estudiantes de arte. «He estado pensando mucho en lo que dijiste antes de irte», comenzó él, «sobre ser una adquisición y no una verdadera esposa. Ya no importa, Alejandro, eso quedó atrás. Para mí sí importa, porque tenías razón. Nunca te vi realmente. Nunca valoré quién eras más allá de mi esposa». María lo miró con curiosidad. «¿A qué viene esta repentina introspección?». «He renunciado a la empresa familiar», dijo él, sorprendiéndola. «Vendí mis acciones a Sofía». «¿Tú? ¿El heredero designado? Resulta que no quiero pasar mi vida perpetuando lo que mi padre construyó. No así. ¿Y tu madre? Debe estar furiosa». «Lo está. Probablemente me desheredará. Pero por primera vez en mi vida estoy tomando decisiones por mí mismo, no por el apellido Rivero».
María no supo qué decir. Este no era el Alejandro que conocía. No vine a pedirte que vuelvas, aclaró él. Sé que eso no es posible después de todo lo que pasó. Vine a agradecerte. ¿Agradecerme? Por mostrarme lo que es tener principios, por no venderte, cuando habrías podido hacerlo tan fácilmente. María sonrió ligeramente. ¿Qué vas a hacer ahora? Viajar, pensar, quizás encontrar algo que realmente me apasione, como tú has hecho. Cuando Alejandro se fue, María sintió una extraña mezcla de emociones, no arrepentimiento, sino la sensación de que un ciclo se había cerrado apropiadamente. Esa noche, en su pequeño pero acogedor apartamento en La Condesa, María miró por la ventana hacia la ciudad que ahora sentía verdaderamente suya. Ya no era la señora Rivero, la esposa trofeo, la inquilina con anillo. Era simplemente María López, curadora de arte, mujer independiente. En su teléfono un mensaje de Sofía la sorprendió. Tenías razón, hay cosas que no tienen precio. Gracias por la lección. María sonrió. Quizás los Riveros sí podían aprender después de todo, pero esa ya no era su preocupación. Su vida le pertenecía ahora, cada decisión, cada éxito, cada fracaso, y esa libertad valía más que todos los anillos del mundo.